La historia de cada uno de los que hemos encontrado a Cristo en el camino de la vida siempre ha tenido un propósito de parte de Dios. Algo que al principio y hasta la fecha muchas veces no logramos visualizar o entender del todo. Pero cuando uno lee la Biblia en los personajes que afloran, continuamente podemos ver de cómo Dios ya tenía un propósito. A Jeremías le dijo: antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Esa declaración para nosotros es muy importante, porque vamos a estudiar ahora la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En este estudio, antes de entrar a leer capítulo por capítulo, verso por verso, vamos a tratar de entender el contexto, especialmente en el personaje de Timoteo. ¿Quién es Timoteo? ¿Por qué lo escogió de esa manera Dios? ¿Y cuál fue su misión? ¿Por qué el apóstol Pablo lo encomendó a esta misión en particular? ¿Cómo sucedieron las cosas? Esto es muy importante entenderlo para que te des cuenta cómo Dios puede suceder también eventos a tu favor sin que tú te estés dando cuenta, pero Dios ya está trabajando antes de que tú te pudieras dar el llamado o comprometerte al servicio del reino de Dios. Entonces, comencemos este estudio pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele la palabra y decirle: Espíritu Santo, ven, revélame tu palabra, abre mi entendimiento. Yo te pido que en este tiempo que voy a conocer tu palabra en la primera de Timoteo, yo quiero enriquecer mi espíritu. Y yo te pido que tú también ores por mí para que la palabra llegue a tu corazón y sea de gran bendición para todos nosotros. Bien, comenzando, para poder entender un poco el perfil, el origen de Timoteo, primero tendríamos que hablar de Pablo, de cómo fue que él lo encontró. Pero antes que Pablo, tendremos que hablar de Jesús, que él dice ahí en Mateo capítulo 28, id y haced discípulos. Esta es la señal que dejó clara como última instrucción antes de subir al cielo. Id y haced discípulos, ¿sí? Bautizándolos, enseñándoles todo lo que os he dicho. Entonces, esta es la encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, el encuentro de Pablo en Hechos capítulo 9, donde Dios toca la vida de este perseguidor de la iglesia llamado Saulo de Tarso, un terrible enemigo que tuvo que ver con la muerte de Esteban. Y este hombre es apartado de Dios para que pudiera tener el plan completo. Allí en ese encuentro en Hechos 9, Dios le da una encomienda y el apóstol Pablo entra en un proceso de discipulado por varios años, hasta que finalmente ya entra y empieza a servir al Señor y ya lo reconoce la iglesia de Jerusalén y los demás apóstoles, y vamos caminando ahí. Ya para el capítulo 13, ahí Saulo de Tarso es un maestro y es un profeta. Ya ha crecido espiritualmente, ya ha entrado en un nivel muy, vamos a llamarlo así, dentro de los 5 ministerios de Efesios 4:11, donde dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí estamos viendo también la manera en que el apóstol Pablo va a ir creciendo, desarrollando su crecimiento espiritual al punto donde ya llega a estos niveles que estamos viendo. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo ya ha sido reconocido como profeta y como maestro de la palabra. Han pasado varios años. Aunque él era conocedor de la palabra, sin la revelación, ahora en Cristo, el autor de la Biblia se lo está revelando con mayor claridad y el apóstol Pablo ahora entiende mucho mejor y más claramente esta verdad. Ahora, en Hechos 13, dice aquí que en el versículo 2 estaba ahí Saulo de Tarso, pero en el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, ya los había apartado el Espíritu Santo para una obra que les había llamado. Esto en el capítulo 13. En el capítulo 14, después de que fueron encomendados por la iglesia de Antioquía, que era una iglesia misionera, una iglesia visionaria conforme al corazón de Dios, ya para el capítulo 14 llegan y comienzan a ministrar
en diferentes lugares. Ya habían pasado por Chipre y ahora han pasado por Iconio, y para el versículo 8 llegan a un lugar que se llama Listra. Todo esto se encuentra en la localidad de lo que hoy conocemos como Turquía. Y aquí hay cosas importantes que tenemos que ir descubriendo, ¿no? Una de ellas es de que Dios traía su propia cartografía, su propia su propio itinerario de cómo ir sucediendo las cosas. Entonces estamos viendo que aquí los apóstoles Pablo y Bernabé van caminando, van llegando a diferentes sitios, suceden milagros, sanidades, nacen de nuevo muchos que empiezan a creer, ¿sí? Ahí en Listra aparece por primera vez la mención Listra en capítulo 14, versículo 8, donde aparece aquí el apóstol Pablo ministrando a un hombre cojo en esta ciudad. Listra es una ciudad pagana, es una ciudad que tiene también una sinagoga y que ahí hay una necesidad donde el apóstol Pablo y Bernabé ministran ahí y sucede un gran milagro y hay mucha gente que los sigue, que los escucha, que les cree, pero hay una reacción, hay perseguidores de las diferentes iglesias de otros lugares, de Iconio, y que habían venido para atacar, para detener la obra que había encomendado ahí el Señor. Y estamos viendo aquí al apóstol Pablo compartiendo la palabra en Listra. Ahora, ¿por qué estoy mencionando tanto Listra? Porque ahorita vamos a ver que ahí en Listra es ahí donde aparece ahora Timoteo. Ahorita vamos a verlo. Pero es importante entender cómo llegaron ahí. Fueron enviados como misioneros, llegaron a diferentes ciudades y entre ellas estaba Listra. Entonces aquí sucede un gran milagro y después de ese gran milagro nos dice aquí la escritura, versículo 22 del capítulo 14, dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Así es que ya había empezado a haber discípulos en esa ciudad de Listra. Sí, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta declaración que hace el apóstol Pablo es muy importante porque no sabemos exactamente qué edad tendría ahí Timoteo cuando oyó estas palabras. Probablemente era un adolescente. Ahí está también su abuela Loida y Eunice, ahorita lo veremos. Pero es importante entender que ahí nació una iglesia, ahí hubo discípulos, muchos creyentes, le costó mucho ahí al apóstol Pablo y a Bernabé la persecución, los golpes, el maltrato y todo lo demás. Pero es muy claro que dice aquí en el capítulo 14, versículo 22, que confirmaron los ánimos de los discípulos. Estamos viendo ahí discípulos. Así es que en muy poco tiempo comenzaron a entrenar a estas gentes que habían creído en el Evangelio y entonces empezaron a establecer pequeñas comunidades cristianas. Ahí estaban en Derbe, estaban en Iconio, estaban en Listra y en diferentes lugares a donde iban se establecían esos pequeños núcleos y continuaban avanzando en muy poco tiempo. Eran rápidas estas congregaciones como nacían a esta manera del libro de los Hechos, capítulo 1, que tenemos también que aprender qué rápido crecían estos grupos y qué rápido se empezaban rápidamente a discipular. Por estos cursos, estas enseñanzas de la palabra de Dios son precisamente para discipular, para formar, ¿sí? Y levantar la siguiente generación. Así como el apóstol Pablo pasó por un proceso, todos nosotros pasamos por el proceso y aquí veremos cómo Timoteo también pasó por un proceso. Vamos a entrar aquí en la segunda epístola a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, para captar un poquito en cuanto a sus raíces de familia, quienes estaban ahí con él, que apoyaron su formación, que tuvieron que ver con su formación. Dice aquí en el capítulo 1 del segundo libro de Timoteo, nos dice lo siguiente, versículo 3 del capítulo 1, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti, se está refiriendo Pablo a Timoteo, en mis oraciones noche y día, y deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice.
estoy seguro que en ti también. Esta mención que está haciendo aquí el apóstol Pablo, refiriéndose a Timoteo, nos deja entrever que aquellos discípulos de la ciudad de Listra muy probablemente estaban ahí. Estaba Loida, la abuela de Timoteo, y estaba Eunice, su mamá, que habían oído el Evangelio y habían creído. Es muy interesante ver en el libro de los Hechos cómo en las diferentes ciudades mujeres son las que rápidamente respondían al Evangelio, ¿sí? Y esto es para nosotros un punto de referencia importante para conocer cómo llegó este Timoteo al conocimiento de Cristo. Probablemente estuvo en ese discurso de Pablo ahí en Listra, a lo mejor fue testigo ocular, a lo mejor era un pequeño y no estaba ahí totalmente enterado, no estamos seguros. Lo que sí es cierto es que su abuela Loida y su madre Eunice, ellas tenían una fe no fingida. Esa fe estaba arraigada en sus corazones y que ellas pudieron ser influencia en la vida de este personaje que estamos hablando. Se llama Timoteo. Dice que tal vez, ¿verdad? Lo podemos considerar de que Timoteo tendría una edad donde su mamá, su abuela, estuvieron instruyéndolo, porque no solamente fueron ellas, sino además también estuvo fundada una iglesia ahí, una comunidad de cristianos en la ciudad de Listra. Para el capítulo 16, el apóstol Pablo, después de ese viaje misionero que regresa, ahí en el capítulo 15 de los Hechos, regresa a la base de Antioquía para dar reporte junto con Bernabé de todo lo que Dios había hecho, cómo se habían convertido, cómo la gente había venido a los pies de Cristo. Entonces, en todo ese proceso, oímos el apóstol Pablo dando testimonio de todas estas grandes hazañas. Pero hubo un problema ahí en la ciudad en Antioquía, donde no aceptaban algunos judaizantes que se dejaran, que no se circuncidaran, porque el apóstol Pablo estaba predicando algo distinto, y entonces ahí se presentó un concilio en el capítulo 15. Eso lo veremos en algún momento que estudiemos el libro de los Hechos. Pero aquí es importante entender que el apóstol Pablo ya traía en sí una consigna muy particular de evangelizar a los judíos. Era su principal carga. Y luego iba a los gentiles. Entonces, en esta comunidad que hubo en Listra, pues aquí estamos viendo a la familia de Timoteo, y localiza algo muy interesante, porque para el capítulo 16 dice lo siguiente: había dicho ya en el capítulo 15 al final, volvamos a aquellos lugares donde dice aquí en el versículo 36, versículo 15, dice, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ese fue ya el inicio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y aquí está diciendo, volvamos a esas ciudades, incluye Listra, donde estaba Loida, Eunice y Timoteo. Entonces, el plan del apóstol Pablo es regresar a estas ciudades. No tenía realmente identificado, creo, por nombres a todo mundo, aunque Romanos 16 nos habla de cerca de 35 nombres que se sabía de memoria de los diferentes lugares donde el apóstol Pablo había estado evangelizando. Entonces, Pablo tenía una memoria tremenda. Sin embargo, no sabemos exactamente cuál era la situación. Aquí, para el capítulo 16, hay una discrepancia entre el apóstol Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería llevar a su sobrino, Pablo no quería porque los había abandonado en el primer viaje misionero. Es toda una historia muy interesante. Y entonces Pablo escoge a Silas que lo acompañe. Y van los dos ahora. Ahora va el equipo de dos. Jesús los mandaba de dos en dos. Y ahora van a aquellas ciudades donde había sido anunciado el Evangelio. Para el capítulo 16 dice, después llegó a Derbe y a Listra. No sabemos exactamente los kilómetros entre una ciudad y otra, pero probablemente eran pocos kilómetros de diferencia entre una ciudad y otra. Y es muy probable que aquí Timoteo fuera de Listra. Probablemente, a lo mejor, estuvo en otra ciudad, no lo sabemos. Pero hasta donde vemos la luz de lo que la palabra nos va indicando, sí parece ser que estuvo en Listra, donde ahí fue el primer encuentro del Evangelio a la familia
de Timoteo, a su abuela, a su mamá y luego a él. Y dice aquí, versículo 1 del capítulo 16, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Cierto discípulo, como que había varios discípulos, como nosotros nos detuvimos ahí en Hechos 14, 22, donde había varios discípulos y los afirmaron. Bueno, probablemente estos ciertos discípulos fueron creciendo porque estamos hablando de varios años después de este primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Y entonces estamos viendo aquí, más o menos, estoy calculando unos 4 años después del primer viaje misionero, unos 3, 4 años después, llega el apóstol Pablo y encuentran a Timoteo, que se le conoce como un discípulo. Era hijo de una mujer judía, es decir, ahí Eunice era judía y la abuela seguramente judía. El linaje judío es transmitido por la mamá. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, María era judía y el nacimiento de Jesús lo hizo de esa manera porque la mamá, según la tradición judía, es la que da el linaje judío, no el papá, es la mamá. Entonces, en este caso, era una mujer judía, ¿sí? Creyente, o sea, había sido una mujer que le tocó el evangelio probablemente allí en el primer viaje misionero o un tiempo después, no estamos seguros, pero sucedió algo ahí que ya era creyente, ¿sí? Y por ser ella creyente, y como dice el apóstol Pablo, tu abuela Loida y tu mamá Eunice, que tienen una fe no fingida como tú la tienes, entonces aquí nos deja entrever de que Timoteo recibió una instrucción bajo el abrigo de su abuela y de su mamá, y también de una congregación, si sea Derbe o sea Listra, estaban bajo el abrigo de una congregación, porque ya estamos hablando de que había discípulos, y aquí conocen a Timoteo como un cierto discípulo, ¿sí? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Al decir pero de padre griego, pues deja entrever algo muy importante, es la formación espiritual del hijo, de los muchachos, de nuestros hijos. La formación espiritual estaba tal vez en juego, había un riesgo ahí. El papá era griego, la mamá era judía, la mamá seguía la tradición judía, el papá seguía las costumbres paganas y este tipo de yugos desiguales probablemente causaron algunos estragos familiares ahí en la casa donde estaba Timoteo. No sabemos si tenía hermanos o no, pero estas diferencias de fe producen tensiones internas. A lo mejor a la mamá no le importaba en un momento dado, o al papá tampoco le importaba si creía o no creía, y entonces ahí hay algo que queda un vacío en la formación del joven, en la formación en este caso de Timoteo. Pero para cuando ya llega Pablo, en ese tiempo Bernabé, y predican en su primer viaje misionero, algo sucedió en la casa. La mamá, la abuela se convierten y Timoteo también se convierte. Y algo llegó a la casa, a la familia. El papá, no se habla mucho de él, lo único que se dice que era griego. Y si era griego, pues entonces no practicaba las costumbres judías y no tenía conocimiento. No sabemos si se llegó a convertir el papá o no, pero habla de una ausencia, de una paternidad, porque más adelante el apóstol Pablo ve a Timoteo como verdadero hijo de la fe. Esta declaración que hace en las epístolas a Timoteo habla de un verdadero hijo en la fe. Y cuando dice eso, está hablando de una conexión paternal del apóstol Pablo hacia Timoteo y un reconocimiento de una paternidad de Timoteo hacia el apóstol Pablo. Entonces ahí habla de que el papá, que era griego, no estaba cumpliendo con esa función de papá. Y algo sucedió ahí, se dejó un espacio, un hueco. Es muy importante entender que nos toca a nosotros, los padres, ser verdaderas figuras paternales de nuestros hijos, que nos vean a nosotros no como las personas que traen la comida nada más, sino que somos los sacerdotes de la casa, los pastores de la casa, los apóstoles de la casa, los profetas de la casa, los que oran por sus hijos y ponen sus manos sobre ellos y los hijos voltean a los padres y los padres voltean a los hijos. Esta es la parte medular
y muy importante que tenemos que resaltar en el perfil de Timoteo. Entonces, aquí estamos viéndolo. Para Hechos capítulo 16, del 1 al 3, lo voy a leer. Quiero que veamos algo importante. Llegó a Derbe el apóstol Pablo con Silas, a Listra también, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así es que se ve que este joven, este Timoteo, tenía buen testimonio, tenía un buen testimonio. Lo que hacía, cómo hablaba, cómo se comportaba, los demás lo reconocían. Tal vez ya estaba participando en la obra. Y es importante porque aquí dice Listra e Iconio. Es que quiere decir que se movía de una ciudad a otra, probablemente ministrando o sirviendo con los líderes de las iglesias en cualquier actividad, por más pequeña que haya sido, daba buen testimonio. Versículo 3. Pablo está escuchando. Tal vez Pablo llegó incursionando y preguntando cómo están ustedes, y viendo. Siempre hacía falta alguien más. Aquel Marcos que no logró cubrir aquel requisito y que abandonó a los misioneros en su primer viaje misionero y se fue, ese dejó un hueco del cual Pablo necesitaba alguien, probablemente aparte de Silas, alguien más que pudiera acompañarlos y apoyarlos en todo este viaje misionero, porque no eran viajes fáciles, eran viajes bastante complicados. Entonces el apóstol Pablo dice que empezó a preguntar sobre él y dice que cuando se entera de que tiene buen testimonio este muchacho, dice aquí, quiso Pablo que fuese con él, lo quiso él. Probablemente Pablo ahí tuvo tiempo para platicar con el que estaba pastoreando la iglesia, con los ancianos de la iglesia, y dijo, oye, he oído buen testimonio de este Timoteo, ¿no sería posible que me pudiera acompañar en nuestros viajes misioneros como lo que hicimos aquí? O sea, el apóstol Pablo está tomando una posición de solicitar más apoyo. Y las iglesias, me fascina esto porque me deja entrever que las iglesias tienen una visión del reino. Inmediatamente dice, te estamos dando lo mejor que tenemos, aquí está lo mejor del trigo, tómalo tú. Y se lo ofrecen, se lo dicen, sí, lo quiso el apóstol Pablo, que fuese con él y tomándole, ahora sí lo recibe, lo circuncida. Y parece que se contradice con el libro de los Hechos 15, pero no, porque en el libro de los Hechos 15 dice que no es necesaria la circuncisión. Más adelante el apóstol Pablo dice, la circuncisión no es nada, o sea, no es importante. Sin embargo, aquí deja entrever la estrategia que tenía el apóstol Pablo de alcanzar a los judíos y no se pierde el tropiezo para ellos si él, siendo judío, circuncidado, y Timoteo, siendo judío o de madre judía, de abuela judía, pero no circuncidado porque su papá era griego, tenía que circuncidarlo si quería entrar en una sinagoga. Tenía que circuncidarlo si quería tener empatía con los judíos a quienes quería alcanzar. Entonces se circuncidó, no para cumplir la ley, sino para poder hacerse judío a los judíos y gentil a los gentiles. Entonces, esto fue lo que hizo. Lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como sabían que su padre era griego, lo tenían ahí limitado, sabían que no cumpliría del todo la ley. Pero ahora Pablo hacía que sí, demostrara que estaba alineándose a los judíos, pero acuérdense que la estrategia de Pablo era ir a aquellos que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, dice ahí en el libro de Juan. Y entonces, hablando de Cristo, el dolor de Cristo por su pueblo, por su gente, ahora el dolor de Pablo por los judíos que no querían oír el evangelio, él quería hacer todo lo posible por alcanzarlos. Y entonces, por eso tuvo que circuncidar a Timoteo, y Timoteo aceptó hacerlo. Así es que empezamos a ver a un Timoteo que está siendo moldeado por un hombre que está trabajando en el barro fresco de este Timoteo y lo está entrenando a una visión misionera del propósito por el cual Dios lo había llamado. Y aquí empieza la conexión donde el apóstol Pablo ahora asume la responsabilidad de cobertura, de mentoría, de paternidad espiritual para que Timoteo salga adelante.
Esta es la forma en que el apóstol Pablo lo hizo. Por lo tanto, a partir de aquí ya estamos viendo cómo el apóstol Pablo sigue evangelizando, pero ahora acompañado no solo de Silas, sino de Timoteo. Versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Timoteo empieza a ver cómo empezaban a agregarse más y más creyentes, cómo se les facilitaba poder acercarse al evangelio, y Timoteo está siendo discipulado en el campo misionero, ¿sí? Encontró ahí una buena manera de crecer espiritualmente bajo la cobertura de este apóstol llamado Pablo. Muy bien, ya estamos viendo aquí que para el capítulo 16, Timoteo no se limita ahora a Iconia, a Derbe y a Listra. Ahora incursiona con el apóstol Pablo, pasan por ríos y bosques y montañas y van caminando, y Timoteo lo está siguiendo, está aprendiendo del apóstol Pablo en el camino, aprendiendo revelaciones que le compartía el apóstol Pablo, y finalmente estamos viendo un Timoteo que empieza a crecer, empieza a ver el campo misionero, empieza a entender la carga por las almas de una manera más grande. Para el capítulo 16, más adelante empezamos a ver a un Timoteo que está llegando a Filipos, y ahí en Filipos está ahí comenzando una obra. Dios comienza una obra en la casa de esta Lidia, y Timoteo está ahí junto con Lucas, que lo va acompañando, y están aprendiendo. Timoteo está aprendiendo de todo, y en estas conversaciones me imagino que han de haber sido enriquecedoras. Ahora Timoteo empieza a ver la dimensión de lo que era una liberación cuando esta niña endemoniada por un espíritu de adivinación es echado fuera. Empieza a ver lo que es el ser perseguido, la persecución, cuando golpearon a Pablo y a Silas. No sabemos dónde estaba en este caso Timoteo, ni Lucas, porque estaban ahí acompañándolos. Ahí habla en primera persona Lucas, pero no sabemos si estuvo ahí presente o no. Lo único que sabemos es que después de todo lo que sucedió, estaba Pablo y Silas encarcelados, y estaban afuera Lucas, Timoteo, tal vez otros que los iban acompañando, y cuando empiezan a darse cuenta, Timoteo está aprendiendo lo que es el poder, lo que significa llevar el evangelio, los peligros que implican, pero también ve el avivamiento, porque también ve la salvación de las almas. Se rompen las cadenas, salen los presos, se convierte el carcelero con su familia, son bautizados. Pablo reporta esto a Silas, que estuvo con él, y también a Timoteo, que está oyendo estas cosas, está maravillado y está creciendo porque está oyendo los testimonios que están sucediendo en el ministerio, que se siente afortunado que Dios lo haya escogido a él a través de Pablo. Y entonces estamos viendo a un Timoteo que está creciendo en una visión no solo misionera, sino está creciendo en una visión de liberación, de sanidad, del precio que hay que pagar, la persecución y la salvación de las almas y el establecimiento de las iglesias. ¿Cómo nacen las iglesias? Aquí estamos viendo un crecimiento explosivo en la vida de este personaje que estamos hablando, que es Timoteo. Ahora, vamos a hablar un poco de la ciudad a donde Timoteo fue asignado. Quiero que vayan conmigo para que vean algo aquí. En el capítulo 1 de 1 Timoteo, aquí hay alguna mención muy importante, porque el apóstol Pablo menciona dónde estableció a Timoteo. Dice aquí, capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Así dice, te rogué que te quedases en Éfeso cuando yo fui a Macedonia. Muy bien, aquí el apóstol Pablo le está escribiendo la primera epístola a Timoteo y menciona que está en Éfeso. Ok, entonces es importante entender algo. ¿Por qué Éfeso? ¿Por qué dejó a Timoteo ahí? Ya sabemos las raíces de Timoteo, toda la experiencia, todo el crecimiento, la madurez, todas las vivencias que él tiene, y que tiene un buen testimonio, pero cada vez más conocimiento, más revelación, más experiencias. Así es que está madurando tremendamente este Timoteo. Estamos hablando de un proceso de aproximadamente unos 7 años, tal vez más, no lo sé. Pero en todo este proceso de su desarrollo y su crecimiento espiritual,
Timoteo, ahora el apóstol Pablo, lo deja en Éfeso. Pregunta, ¿cómo empezó esa obra en Éfeso? ¿Ya está establecida o la empezó ahí Timoteo? Vamos a descubrir algo interesante. En Hechos 19, ya Pablo había pasado por Éfeso, pero para Hechos 19, el apóstol Pablo llega ahí a Éfeso. En esa ocasión, cuando llega, encontró a ciertos discípulos, igual que en el tiempo cuando llegó Pablo ahí a Listra. Pero los de Listra sí tenían fundamentos bíblicos, tenían la llenura del Espíritu, tenían otras cosas que aquí los de Éfeso no tenían. Y dice aquí que halló ciertos discípulos y entonces tuvo que hacer la pregunta típica. Capítulo 19, versículo 2, preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo o no. Bien, entonces para ese momento el apóstol Pablo está empezando a darle seguimiento a esta obra. Conste que ya habían pasado por varios lugares, ¿sí? Filipos, y luego estamos viendo en el capítulo 17 que llegan a Atenas, ahí llegaron Silas y Timoteo, después de estar solos ellos, y Pablo por otro lado llevando la palabra en otros lugares. Entonces, ahí estamos viendo cómo Timoteo poco a poco está extendiendo sus alas a conocer más el campo y a soltarse un poquito más en cuanto a la incursión del Evangelio en otros sitios, mientras el apóstol Pablo ya lo va soltando poco a poquito para incursionar por acá. Pero el apóstol Pablo va a una de las ciudades más tenebrosas de su época, Éfeso. Éfeso era un puerto, Éfeso era una base militar romana, Éfeso era una provincia conocida y que pues ahí estaba concentrada la idolatría en todo su esplendor. Ahí tenían a Artemisa, a la reina de los cielos. Es una ciudad tremenda, llena de perversión, ¿sí? Y el apóstol Pablo, ahí en Hechos 19, está empezando ahora una obra. Primero con 12 varones que están ahí oyendo, que no saben nada del Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo, son bautizados en el Espíritu Santo. Después de ahí el apóstol Pablo dice que los discipuló. Versículo 8 dice el capítulo 19 de los Hechos, que entró Pablo en la sinagoga y habló con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es probable que Timoteo haya estado ahí, es probable, pero está aquí ya adentro de la sinagoga y está tratando de acercar a aquellos judíos al conocimiento de la verdad de Cristo. Pero hubo una reacción, se dividen, unos creen, otros no creen, y finalmente el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 9, se endurecieron, no creyeron, maldijeron el camino, y entonces el apóstol tuvo que separar un grupo y los llevó a una escuela de un llamado tirano. ¿Sí? Y dice que a continuación de 2 años, de manera que en 2 años se estableció un instituto bíblico en Éfeso, que era la ciudad más oscura que pudiéramos considerar, aparte de Roma. Era una de las ciudades donde había brujería, había magia, había idolatría, se adoraba a la reina de los cielos. Era un centro de perversión sexual. Y entonces esta gran ciudad de Éfeso está siendo ahora empezando un grupo interno y hay un instituto en ese lugar dirigido por el apóstol Pablo que en 2 años los entrenó y no eran 12 nada más estos 12 hombres que recibieron inicialmente el bautismo del Espíritu Santo. Tal vez hayan sido muchos más, pero ahí está metido, ya está familiarizado Timoteo con ellos. No lo menciona la Biblia, pero probablemente hay una conexión ahí. Tal vez andaba en otros lugares, no lo puedo afirmar. Pero es muy probable porque después el apóstol Pablo, con mucha libertad, establece a Timoteo en Éfeso. Creo yo que es por la familiaridad con esa gente que ya los conocía, ya estuvo ahí presente en todos estos acontecimientos que pasaron. A Timoteo le tocó ver cómo fue liberado ahí en la ciudad, cómo la gente llegó con sus libros de magia y les prendieron fuego.
cómo se armó la multitud diciendo grande es Diana, por 2 horas repitiendo una mantra, grande es Diana de los Efesios, un rosario de repeticiones y repeticiones de la reina de los cielos. Y entonces el apóstol Pablo estaba ahí casi a punto de peligrar su vida y finalmente sale de ahí protegido. Y el apóstol Pablo está continuamente viendo por el bienestar de sus discípulos, ¿sí? Así es que esta obra de Éfeso es una obra tremenda, ¿sí? Es una obra tremenda porque se establece en uno de los lugares donde mayores tinieblas había. Bueno, para el capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 3, el apóstol Pablo ha decidido dejar a Timoteo en Éfeso y Pablo se mueve a Macedonia, a otro lugar, es la región de Acaya, se mueve para allá y está abriendo obras en Macedonia. Bueno, pues ahí estaba Filipos, ahí estaban otras iglesias que había empezado y el apóstol Pablo está continuamente abriendo frentes, pero necesitaba ya gente que pudiera quedar al frente de estas obras, gente que pudiera sostener el fuerte, gente que pudiera tener suficiente doctrina, visión, carisma, dones, testimonio para poder continuar. Esta es la historia de Timoteo. Y yo espero que esto haya sido de gran bendición para que tú y yo entendamos que no es nada más así, instantáneo, sino que es un proceso. Pero si tú sigues fiel y entiendes el plan de Dios, si tú te conectas con las personas correctas, con la palabra de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, te puedo decir que fácilmente más adelante en el camino Dios te va a usar a ti para otras cosas importantes en sus proyectos. ¿Sí? Yo quisiera orar ahora contigo para pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos guíe, que nos dé entendimiento, que despierte en nosotros el propósito por el cual existimos. Su propósito sea cumplido. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Si gustas repetir esta oración conmigo, si tú por primera vez has visto este programa, yo quiero animarte a que invites a Cristo a tu corazón para que Cristo empiece su obra en ti. No es accidente, no es casualidad que viste este mensaje. Esto es algo para decirte que Dios te está viendo a ti como vio también a Timoteo. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Así se lo dijo Jeremías. Y yo creo que así se lo puedo decir a todos nosotros. Él nos conoce y Él quiere hacer un plan, pero depende de nosotros si respondemos a la invitación. Depende de nosotros si realmente nos sometemos y seguimos y reconocemos y somos agradecidos de esa elección que Dios nos ha concedido. Vamos a orar. Si puedes repetir esta oración y decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias por salvarme, por cubrirme con tu sangre. Te doy gracias por perdonar mis pecados. Y yo te invito a que tú entres a mi corazón y me llenes de tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Te pido, Espíritu Santo, ven y lléname a mí también. Lléname de tu fuego, lléname de tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Amén. El Señor les bendiga. El Señor les dé gracia abundante y mayor revelación. Y continuemos incursionando en la palabra de Dios, descubriendo los tesoros que están aquí, esperándonos, enriqueciéndonos continuamente. Cuídense mucho. Nos veremos después. Dios los bendiga.